fueron los principales ejes que estructuraron la charla de apertura de la Escuela de Verano 2023 que diste? Bueno, esta charla, como principales ejes, tenía una reflexión sobre la escuela en sí misma, o sea, un pensar qué es la escuela, qué diferencia la escuela de otros espacios de aprendizaje, qué caracteriza a las escuelas, qué hacemos en las escuelas que hagan que las escuelas son escuelas y funcionan como escuelas. O sea, un pensar sobre la escuela para tratar de ir más allá de la escuela. No para cargarnos la escuela, no para eliminar la escuela, que creo que es un dispositivo tremendamente importante que tenemos y que tenemos que seguir teniendo, sino para repensar la escuela en el siglo XXI. Y en ese repensar la escuela he querido introducir algunos de los retos que creo que son importantes, o de los desafíos que tiene la escuela, o los malestares ¿no? que rondan alrededor de la escuela. Y quizá donde más he prestado atención es la idea de tratar de buscar sentido a lo que pasa en la escuela. Yo creo que la mayor fuente de malestar con la escuela, tanto desde el punto de vista de los estudiantes que no se sienten a gusto en las escuelas, que abandonan la escuela o que están ahí un poco obligados o que no terminan de entender la utilidad de pasar tantos años de su vida en la escuela, pero también de los malestares docentes. Son los docentes que no terminan de estar a gusto con lo que está pasando en las escuelas y con su trabajo y con lo que hacen, pero también los malestares sociales sobre la escuela tienen que ver con que deberíamos repensar el sentido de la escuela, dotar de sentido de nuevo a la escuela. O visto desde otra manera, hacer que la escuela sea un lugar que dé sentido a las vidas de las personas, que nos ayude a dar sentido a lo que nos pasa, que nos ayude a producir significado sobre lo que nos pasa. Y esto yo lo veo muy claro en el caso de los adolescentes y de los jóvenes, que están en la escuela sin terminar de entender lo que les está pasando. Que lo que pasa en la escuela, con los conocimientos que se supone que tengo que aprender en la escuela, no les ayudan a explicar lo que les pasa en sus vidas, ni les ayudan a entender mejor sus vidas, ni les ayudan a proyectarse mejor hacia el futuro. Y esto ha sido la principal idea de la charla, ¿no? De reflexionar sobre el sentido o la falta de sentido en la escuela de hoy. Pensando en estos estudiantes, en la escuela, como recién comentabas, que buscan descubrir el mundo, ¿no? También ahí, ¿qué conocimientos te parece a ti fundamentales, son fundamentales para poder descubrir justamente lo que hay ahí afuera del mundo? Claro, la escuela, si funciona bien, en realidad me tendría que ayudar a poner palabras a lo que me pasa. Esto lo vemos muy claro si soy niño. Me están pasando cosas, me estoy conformando como persona, estoy creciendo, ¿no? Me voy haciendo cada vez más autónomo, tengo curiosidad también por ciertos fenómenos de la naturaleza, tengo curiosidad por entender cómo son mis relaciones con mis compañeros. Bueno, pues tengo que pensar si los saberes que yo estoy, si las competencias, si los saberes, si los contenidos, ahí estoy mezclando términos que no son equiparables, pero que quiero manejar a propósito, ¿no? Como si fuesen lo mismo, me están ayudando a dar sentido al mundo. Entonces yo no estoy planteando tanto un dilema de que un conocimiento sí y otro no, o que una orientación por competencias sí o una orientación por contenidos no. O sea, no estoy planteándome esa dimensión, que podríamos hacerlo, sino tratar de ver que todo lo que pasa en la escuela me tiene que ayudar a dar sentido. Entonces, en ese sentido, valga la redundancia, me valdrían conocimientos clásicos o disciplinas clásicas. Es decir, tengo que pensar, si estoy estudiando arte en la escuela, eso me está ayudando a entender mejor, ¿no? Como adolescente, como niño, como joven, mi manera de expresarme, mi manera de relacionarme con el arte, mi manera de relacionarme con la vida en la calle, con lo que pasa en la calle, con mis compañeros en la calle, me está ayudando a ser más persona. Si estoy estudiando historia, eso me está ayudando, ese conocimiento de la historia, me está ayudando a comprender un poco lo que me está pasando y a comprender también lo que está pasando en el mundo y a interpretar como joven que soy el futuro del mundo. Es decir, que cualquiera de las disciplinas cualquier disciplina científica me tiene que ayudar a entender los fenómenos de lo que me pasa. Pero en todo caso, todos los saberes que queramos meter ahí tienen que ayudar a formar a las personas.
Por tanto, hay una serie de saberes que tienen que ver con la conformación de la persona, con la relación de esa persona con otros, cómo nos relacionamos con otros, que son importantes que la escuela también interpele. O desde luego todos los saberes que tienen que ver con la tecnología. Es muy difícil que yo dé sentido a lo que me pasa en mi vida como adolescente joven si en la escuela todos esos conocimientos, aprendizajes, situaciones, plataformas, dispositivos, maneras de ocio que tengo, que tienen que ver con la tecnología, están expulsados, no están incorporados, no se tienen en cuenta, no se discuten, ¿no? O sea que también ahí lo podríamos ver, ¿no? Hace falta incorporar todas esas mediaciones tecnológicas que en mi vida fuera de la escuela son importantes y que en mi vida escolar a veces, ¿no? Se eliminan, ¿no? y que le empiezan a quitar sentido entonces a lo que me está pasando. En relación a esto que nos decías de que el estudiante hay un encuentro con otras personas y hay un conocer, vincularse, cada persona es diferente, cada estudiante es diferente, es un individuo. ¿Qué papel te parece a vos que puede jugar la escuela al momento de trabajar esta diversidad y al momento de trabajar este encuentro con el otro? Claro, esto es uno de los grandes retos que no hemos sabido resolver, que es cómo hacemos al mismo tiempo una escuela del yo, que atienda lo diferentes que somos todos, que nos atienda como personas individualizadas, que de alguna manera respete mis ritmos de aprendizaje, mis ritmos de maduración, mis experiencias vitales, que se fije en mí como persona individualizada, pero al mismo tiempo en la escuela no es una plataforma, ¿no? Individualizada de aprendizaje personalizado solo, sino que es un aprendizaje colectivo. Es la construcción del nosotros también, del nosotros como ciudadanía, como generación, como país, ¿no? Hay un montón de cosas en el que nosotros es importante, ¿no? Como futuro de sociedad democrática, en el que tenemos que aprender a respetar a los diferentes, convivir con lo diferente, con otras ideas, y en la escuela se compaginan ambas cosas. Y el gran reto de la escuela, con la diversidad que nos encontramos, porque todos somos diferentes, es combinar ese trabajo de desarrollo del yo individual, pero también del nosotros colectivo. Entonces, en el encuentro entre el yo y el nosotros es donde se está jugando el éxito o no de lo escolar. Y esto le plantea un reto muy grande a los docentes y a la escuela si la entendemos como la institución que veníamos entendiendo tradicional, ¿no? Que no es capaz de resolver esta doble cuestión, ¿no? El yo y el nosotros al mismo tiempo, que es fundamental. Hace un tiempo ya que hay una irrupción de la tecnología en todos los ámbitos y la educación, la formación y la escuela no está ajena a eso. ¿Qué habilidades y qué contenidos o saberes te parecen que pueden estar mediados por la tecnología y en qué medida? Todos, porque o sea, vivimos en un contexto, ¿no? Es que vivimos en un contexto mediado por la tecnología o digitalizado, todos. Nos relacionamos, trabajamos, queremos a otras personas, nos vinculamos a otras personas, es decir, nuestra vida está mediada por tecnología. Lo tecnológico, nos guste más o menos, es el ecosistema en el que estamos viviendo, en el que estamos relacionándonos, en el que nos desarrollamos como personas, en el que aprendemos. Y yo decía, ¿no? Un poco también en la presentación, ¿no? Si la escuela tiene que darme herramientas para vivir en el mundo, y si mi mundo es un mundo tecnológico, pues no cabe que la escuela mire para otro lado y no me dé las herramientas tecnológicas para interpretar el mundo. Luego, la escuela tiene que ayudarme a interpretar el mundo desde la mirada de la tecnología, que es mi mundo, que es el mundo nuestro. Luego, ¿qué saberes? Todos están mediados por tecnología. ¿Qué competencias? Si lo miro desde el lado de los docentes, la más importante sería la de ser capaces de entender el mundo en el que vivimos, que es un mundo tecnológico. Luego hay una constante actualización que le estamos demandando a los docentes para entender que el mundo en el que vivimos, insisto, nos guste más o menos, es diferente del mundo en el que nosotros como adultos nos educamos o crecimos. Es un mundo mediado por tecnología. Porque si como docente yo no comprendo que mi mundo es un mundo altamente tecnológico, con riesgo, pero también con oportunidades, no sabré trabajar eso en el aula con mis estudiantes. Luego, la mayor competencia que necesito como docente es la competencia de estar atento, escuchando, interpretando ese mundo. Y es una competencia que en realidad requiere
del trabajo colectivo de los docentes, o también de instituciones que me ayuden a comprender el mundo en el que estamos, como docente, el mundo en el que estamos viviendo. Porque si no, lo que estará sucediendo en las aulas será algo separado totalmente de lo que está sucediendo en la vida. En términos de mediación tecnológica. Y por tanto empezaremos a ahondar esa brecha de no sentido que a veces provoca la escuela. ¿Esto tiene que ver con los desafíos o con las debilidades que se puede encontrar el docente al momento de ejercer su práctica profesional en el medio que estábamos, en los contextos que estábamos hablando? Pero ¿qué fortalezas identificás vos con las que cuentan hoy los docentes a partir del trabajo o las conversaciones que tenés con ellos? Bueno, yo creo que la mayor fortaleza es su capacidad de aprendizaje. Primero, su formación, cada vez mejor. Yo creo que, contrario a lo que a veces se escucha o se dice, los docentes, en general en el mundo, están cada vez más capacitados, más formados, con más competencias. Fundamental. Segunda fortaleza, que no sé si es fortaleza, que podría ser debilidad si no lo tuvieran, es el compromiso. En realidad, ser docente es una manera de estar en el mundo. Esto les exige, con respecto a otras profesiones, una manera, un compromiso ético, una manera de comprometerse con sus estudiantes diferente a otras profesiones, que me pueden permitir estar más desvinculado. Entonces, esto es una fortaleza cuando lo tengo, es una debilidad cuando no lo tengo. Es un vínculo con los otros claramente diferente, una manera de estar en el mundo diferente. Y la mayor posibilidad que tienen los docentes en estos momentos es entender que es una profesión muy exigente, con unos retos enormes, con unos desafíos muy grandes, pero que también es tremendamente satisfactoria cuando funciona bien. Luego, la mayor progresión, la mayor posibilidad está en comprender que estoy en una tarea tremendamente desafiante, que no puedo hacer solo. Luego, la mayor competencia que deberíamos trabajar en los docentes es su capacidad de trabajar con otros. Yo creo que el futuro pasa, uno de los futuros de la escuela y de los docentes pasa por entender que la profesión es una profesión mucho más colectiva, colaborativa y de relación con otros docentes de lo que tradicionalmente habíamos imaginado. Luego, la capacidad para trabajar con otros, para planificar con otros, para programar situaciones de aprendizaje con otros, para mezclar docencias con otros, es fundamental en estos momentos. Y todo lo que sea desarrollo profesional que trabaje esa capacidad de trabajo colaborativo con otros docentes, creo que es fundamental en estos momentos, porque los retos están a esa altura, a la altura de trabajar en equipo, de trabajar con otros. Son grandes, son desafiantes, pero también son ilusionantes y son bonitos. Yo creo que es una profesión con mucha sobrecarga, con muchas dificultades, con unas condiciones a veces laborales malas, pero también estamos al final trabajando con niños, con jóvenes, con adolescentes, con seres humanos, y es una de las profesiones más bonitas, con más retornos, cuando funciona bien. En esto que vinculado a lo que veníamos conversando, entonces, ¿por qué te parece a vos que es tan importante que la formación docente sea continua? ¿En algún momento se termina la formación docente? La mala noticia es que no. Sí, la formación docente no se termina, es continua, la necesitamos siempre. La formación es continua para todos, ya no solo la docente. Para bien o para mal, vivimos en un mundo en el que necesitamos todos y todas estar constantemente aprendiendo y formándonos, porque los procesos cambian rápido, los contextos cambian rápido, porque aprendemos cosas nuevas que tenemos que incorporar, luego y ya está. El reto educativo a grandes líneas es el aprendizaje a lo largo de la vida. Y todo lo que hacemos, por ejemplo, en los niveles iniciales, y aquí ya me da igual que sean los niveles iniciales de los niños y de los adolescentes, las competencias que les queremos dar o los conocimientos que queremos que tengan cuando salen de la enseñanza, digamos, obligatoria, con 16, 18 años, les tiene que permitir, sobre todo, seguir aprendiendo después. Y con los docentes diría lo mismo. La formación inicial docente, que es fundamental, tiene que darme, además de unos conocimientos básicos fundamentales para poder incorporarme a mi trabajo, también la capacidad de luego seguir aprendiendo. Luego, tan importante es que las formaciones iniciales me den unos conocimientos que puedo aplicar a algo,
inmediatamente para niños y para docentes, como que me den las competencias para luego seguir aprendiendo. Porque la buena o la mala noticia es que tenemos que seguir aprendiendo a lo largo de la vida. En el caso de la docencia lo tenemos muy claro. Lo que pasa es que hay un pequeño cambio que se está produciendo. Yo creo que hay que seguir insistiendo en que hay que formarse, ¿no? Hay que desarrollarse profesionalmente a lo largo de la vida, hay que seguir profundizando, por ejemplo, en las disciplinas. Si eres un docente que estás enseñando disciplinas, hay que seguir profundizando en las disciplinas, hay que seguir profundizando en las didácticas de las disciplinas, que han evolucionado, por ejemplo, muchísimo. O sea, cómo se enseñan las disciplinas ya no es igual de cómo se enseñaban hace 40 años. Si hay un campo en el que la evolución ha sido grande, es en el de las didácticas de las disciplinas, y esto hay que seguir formándose. Y luego hay que seguir formándose en todo ese paquete que llamamos más pedagógico, en el que también entran, por supuesto, las tecnologías, no las separo, están ahí mezcladas, y que tienen que ver con cómo voy incorporando conocimientos antropológicos, sociológicos, tecnológicos, de gestión del aula, psicológicos, de gestión emocional, de gestión relacional, de comprensión del mundo, que son fundamentales en la tarea de los docentes. Entonces no tiene límite, y yo podría estar estudiando todo lo que quisiera toda la vida. El cambio que yo quiero también que tengamos en cuenta es que además de esa formación individual, es cada vez más necesaria la formación colectiva y en equipos. Yo creo que tiene mucho valor en estos momentos todo lo que es la formación docente que responde a un proyecto docente, a un proyecto educativo, y que por tanto ya no responde a unas necesidades individuales de desarrollo profesional, que son necesarias e importantes, sino que responde a las necesidades de una institución. Y que por tanto a lo que suman en la capacidad de las instituciones, en este caso de una escuela, para ser capaz de aprender también como escuela, o para encarar un proceso de transformación o de mejora educativa o de innovación educativa. Luego la formación docente colectiva, es decir, de todo el claustro, por ejemplo, o de un departamento de una institución educativa, es fundamental y se hace en el centro. Y ya no se hace fuera. Y se hace en el centro o se hace online, pero se hace, digamos, conjuntamente con otros compañeros y compañeras. Y esta formación también es muy importante. Y también será a lo largo de la vida, porque las instituciones también necesitan seguir aprendiendo. O sea, necesitamos como personas aprender y necesitamos como instituciones también aprender a lo largo de la vida e ir mejorando los procesos y las cosas. ¿Por qué son importantes instancias como la escuela de verano, que es una instancia de encuentro con colegas, pero también de formación? ¿Qué importancia tiene el generar estas instancias? Claro, las instancias como la escuela de verano es fundamental. Es precisamente lo que necesitamos, precisamente lo que no hay en el día a día. Lo que no hay en el día a día de un docente es ni el tiempo ni el espacio para formarse y para formarse con otros y con otras. Eso es lo que es un lujo. Las escuelas no están diseñadas porque no les damos tiempo, porque no hay espacios, porque en sus calendarios escolares están sobrecargados. Las escuelas no están como institución no está diseñada para que sea también un espacio de formación de los docentes. Y la escuela debería ser las dos cosas, un espacio de formación para los estudiantes, pero también un espacio de formación para los docentes. Como no tenemos normalmente durante el curso ni los tiempos ni los espacios, instancias como la Escuela de Verano de Ceibal es fundamental. Instancias que me permiten no solo el aprendizaje individual, que insisto es muy importante, sino también el encuentro con otros. Porque fundamentalmente los docentes aprenden con otros docentes. Aprenden mucho más con otros docentes que solos o de un experto o de un... ¿no? Entonces, necesitamos confrontar las prácticas, necesitamos espacios que nos permitan reflexionar sobre lo que hacemos conjuntamente. Y espacios como la Escuela de Verano de Ceibal es fundamental en este sentido. Presencial o virtual, esto no es relevante. Lo relevante es darme el tiempo y el espacio para poder reflexionar sobre mis prácticas con otros y otras docentes. La excusa puede ser un taller,
La excusa puede ser una formación concreta sobre algo. La excusa puede ser una charla o una conferencia. Pero en cualquiera de esos escenarios, y hay muchos otros formatos que podemos tener a nuestra disposición, lo que estoy produciendo es un encuentro entre un conocimiento con las personas y ese encuentro entre conocimiento y personas, además con otros docentes y otras docentes. Y en ese triángulo en el que tengo, ¿no?, el encuentro entre el conocimiento, el que me está transmitiendo ese conocimiento, las personas y los compañeros y las compañeras, es donde se produce realmente el aprendizaje docente. Luego, bienvenidos sean las escuelas de verano, bienvenidos sean los espacios en general que me permitan no solo acceder a formación, sino también confrontar mi experiencia de formación, mi experiencia de aula con otros docentes, ¿no? Espacios de diálogo, de reflexión, como los que propone la Escuela de Verano de Ceibal. Sí, cuando os decía que uno de los fines de la formación inicial es darme las competencias para luego poder seguir aprendiendo. Entre esas competencias es la capacidad para poder ir dirigiendo en mi carrera profesional después, ¿no?, hacia dónde quiero ir dirigiendo, qué quiero aprender, qué necesito reforzar. Esa capacidad no es que esté innata, en cierta manera lo tenemos innato, pero en cierta manera también nos la tiene que dar la propia formación inicial. No es posible pensar ahora en nada en general, pero desde luego no en ningún profesional, pero desde luego no en un docente que no se imagina a sí mismo o a sí misma en un proceso constante de transformación y de cambio. No digo todos los días, no digo todos los años, pero la formación inicial con la que yo salgo siempre va a ser insuficiente. Va a ser insuficiente y lo voy a ver en cuanto entre en la realidad y lo confronte con la realidad. En cuanto entro en un aula me doy cuenta de que la formación inicial es insuficiente y a partir de esa experiencia lo normal es que yo tenga el deseo y la necesidad de seguir ampliando mis territorios de formación, seguir aprendiendo, bien sea más en el tema disciplinar, bien sea más en lo metodológico, bien sea en lo tecnológico, bien sea en la gestión del aula, bien sea en el liderazgo de procesos en los que incorporo a la comunidad que está fuera del centro educativo. Yo como docente, en cuanto entro en el aula, me voy a dar cuenta de las carencias que tengo. Y ese proceso de darme cuenta es el que va a movilizar, en principio, mi necesidad de estar formándome toda la vida. Y este es el proceso. Y esto es lo natural y esto es lo que hacen los buenos docentes. Insisto, yo creo que es un tema de todas las profesiones. No hay ninguna profesión en la que uno salga de la formación inicial, entre en su vida laboral y diga, ya lo había aprendido todo, no hay nada que tenga que aprender. La experiencia, el contacto con otros, el contacto con mis estudiantes, el contacto con las familias, el contacto con los centros institucionales, ¿no?, con las escuelas diferentes, me va a ir dando un aprendizaje que es fundamental en mi vida. Y luego mi capacidad para ir diseñando también trayectorias. Porque de repente que yo me formé, por ejemplo, como físico, ¿no?, y para ser docente de física en un instituto, puedo darme cuenta que mi desarrollo está en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, más hacia la orientación, por ejemplo, más hacia el... ¿no? Es decir, que puedo cambiar de disciplina, puedo cambiar de orientación, puedo cambiar de puesto dentro de responsabilidad dentro de una institución escolar, puedo tener una capacidad para coordinar grupos de trabajo más transdisciplinares y, por tanto, ayudar a mis compañeros. Es decir, que la propia experiencia, la vida, me va a ir llevando por caminos diferentes. Pero es consustancial a cualquier profesión, pero desde luego a la de docente, el ser capaz de ir, ¿no?, transformándose, mejorando. Ahora, ese proceso es un proceso siempre incierto y que siempre genera incertidumbre y que genera miedo. Y por tanto, por eso insisto tanto yo en la idea de hacerlo también conjuntamente con otros. Cualquier proceso también de innovación personal, de cambio personal, también institucional, es lanzarse a un océano de incertidumbres. Y la única manera que tengo de navegar por ese océano es ir encontrando pequeños archipiélagos que me permitan parar, descansar, asentar lo conocido, intercambiar con otros, para luego volver a lanzarme en una experiencia de nuevo de navegar, ¿no?, sin rumbo por el océano que es en estos momentos la formación docente. Luego, por eso, esta idea intrínseca de formación inicial que me capacite para poder hacer eso, un espíritu que es un espíritu siempre de estar formándome continuamente y la capacidad de hacerlo con otros, que es lo que me va a dar un poco la seguridad o la red para no estar siempre sintiendo que estoy tirándome al vacío sin saber por dónde voy, ¿no?, para estar un poco respaldado en lo que estoy haciendo.